Mi nombre es Venustiano Carrasco Delgado. Tengo 61 años y durante los últimos 32 he trabajado como supervisor de monumentos funerarios en el Cementerio de la Purísima Concepción en Puebla. Mi trabajo consiste en supervisar la instalación de lápidas, mausoleos y monumentos, asegurarme de que cumplan con las especificaciones de las familias y los códigos del cementerio, y mantener el registro de todas las obras funerarias en nuestro archivo histórico. En mis más de 3 décadas en este trabajo, he supervisado la instalación de miles de monumentos. He trabajado con familias adineradas que encargaban mausoleos elaborados que costaban más que una casa, y con familias humildes que ahorraban durante meses para poder permitirse una lápida sencilla con el nombre de su ser querido. He visto monumentos resistir terremotos, inundaciones y el paso de los siglos. Y en todos esos años, nunca había visto una lápida destruida de la manera que presencié hace 2 meses. Lo que voy a contarles desafía toda lógica, toda comprensión de las leyes físicas y todo lo que creía saber sobre la permanencia de la piedra y el metal. Pero cada palabra de esta historia es verdadera y tengo evidencia fotográfica, reportes oficiales y testigos que pueden confirmar los hechos que voy a describir. Porque lo que le pasó a la lápida de Crescencio Ramírez no fue vandalismo, no fue un accidente, no fue el resultado de fuerzas naturales, fue algo mucho más extraño, mucho más perturbador, y que me ha hecho cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre lo que realmente pasa cuando los muertos no están en paz. Mi historia comienza el 15 de octubre de 2024, con el entierro de don Crescencio Ramírez Herrera, un hombre de 77 años que había fallecido después de una larga enfermedad. Don Crescencio había sido una figura controversial en Puebla durante gran parte de su vida adulta. Había sido un empresario exitoso, pero también había estado involucrado en varios escándalos que habían manchado su reputación. Durante los años 1980 y 1990, don Crescencio había sido dueño de varias fábricas textiles en la región. Había sido acusado múltiples veces de explotar a sus trabajadores, de violar regulaciones de seguridad y de mantener condiciones laborales que habían resultado en accidentes y enfermedades ocupacionales. Nunca había sido condenado criminalmente, pero había pagado múltiples demandas civiles y había desarrollado una reputación como un patrón despiadado que valoraba las ganancias por encima del bienestar humano. A pesar de su reputación controversial, don Crescencio había acumulado una fortuna considerable y su familia había decidido honrar su memoria con un monumento funerario elaborado. Habían encargado una lápida de granito negro importado de Brasil con incrustaciones de bronce y un diseño complejo que incluía relieves de las fábricas que había construido y citas sobre el éxito empresarial. La lápida había costado más de 200,000 pesos y había tomado 3 meses en ser fabricada por especialistas en la Ciudad de México. Era una obra de arte funerario, pesada y sólida, diseñada para durar siglos. El entierro se realizó el 15 de octubre a las 5 de la tarde. Fue una ceremonia grande, con más de 300 personas en asistencia, aunque pude notar que muchos de los asistentes se veían incómodos, como si estuvieran ahí por obligación social más que por respeto genuino al difunto. Supervisé personalmente la instalación de la lápida después del entierro. Era una pieza masiva que requirió una grúa pequeña para ser posicionada correctamente sobre la tumba. La base de concreto había sido preparada según especificaciones exactas, y la lápida fue asegurada con pernos de acero inoxidable que se extendían profundamente en la fundación. Cuando terminamos el trabajo, alrededor de las 7 de la noche, la lápida estaba perfectamente instalada. Era sólida, estable, y se veía magnífica bajo las luces del cementerio. Tomé fotografías de la instalación completa para nuestros archivos, como hago con todos los monumentos importantes. No había nada que sugiriera que algo pudiera estar mal. La lápida estaba perfectamente nivelada, los pernos estaban firmemente apretados, y no había señales de inestabilidad estructural. Era una instalación ejemplar que debería haber durado generaciones. Esa noche, regresé a casa sintiéndome satisfecho con un trabajo bien hecho. Había sido un día largo, pero habíamos completado la instalación de un monumento importante sin complicaciones. A las 3:15 de la madrugada,
recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era Anastasio Vega, nuestro guardia de seguridad nocturno, y su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. «Señor Carrasco», me dijo, «necesita venir al cementerio inmediatamente. Ha pasado algo con la lápida del señor Ramírez». «¿Qué tipo de algo?», pregunté, inmediatamente preocupado por vandalismo. Está destruida», respondió Anastasio. «Completamente destruida. Y, señor Carrasco, no hay manera de que esto haya sido hecho por personas». «¿Qué quieres decir?». «Tiene que verlo usted mismo», me dijo. «Pero no hay huellas, no hay herramientas, no hay evidencia de que alguien haya estado aquí. La lápida simplemente explotó». Me vestí rápidamente y manejé al cementerio, tratando de imaginar qué podría haber causado daños a una lápida tan sólida. Pensé en vandalismo con explosivos, en accidentes con vehículos, en fenómenos naturales como rayos o terremotos menores. Nada de lo que imaginé me preparó para lo que encontré. Cuando llegué a la tumba de don Crescencio, lo que vi me dejó completamente atónito. La lápida masiva de granito había sido reducida a escombros, pero no eran escombros normales. Los fragmentos estaban distribuidos en un patrón perfectamente circular alrededor de la tumba, como si la lápida hubiera explotado desde adentro hacia afuera con una fuerza tremenda. Los pedazos más grandes estaban en el perímetro del círculo, a una distancia de aproximadamente 10 metros de la tumba. Los fragmentos más pequeños estaban más cerca del centro. Y en el centro exacto, donde había estado la lápida, no quedaba nada excepto los pernos de acero inoxidable, que habían sido arrancados de la fundación de concreto como si hubieran sido tirados por una fuerza invisible. Pero lo más extraño de todo no era la destrucción en sí, sino la manera en que había ocurrido. El granito no se había roto de manera normal. En lugar de mostrar las fracturas irregulares típicas de la piedra rota, los fragmentos tenían bordes que parecían derretidos, como si el granito hubiera sido expuesto a calor extremo antes de explotar. «¿A qué hora notaste esto?», le pregunté a Anastasio. «Hice mi ronda de las 2:30 y todo estaba normal», me respondió. «Cuando pasé otra vez a las 3:15, lo encontré así». «¿Escuchaste algún ruido, una explosión, algo?». «Eso es lo extraño», dijo Anastasio, negando con la cabeza. «No escuché absolutamente nada. Si hubiera habido una explosión lo suficientemente grande para hacer esto, habría despertado a todo el vecindario». Revisé cuidadosamente toda el área, buscando evidencia de lo que podría haber causado la destrucción. No había huellas de neumáticos que indicaran que hubiera entrado maquinaria pesada al cementerio. No había residuos de explosivos o químicos. No había daños a las tumbas circundantes que habrían resultado de una explosión convencional. Era como si la lápida hubiera sido destruida por una fuerza que había actuado exclusivamente sobre ella, sin afectar nada más en el área. Llamé a la policía para reportar el incidente, aunque no tenía idea de cómo explicar lo que había encontrado. Cuando llegaron los oficiales, su reacción confirmó que esto no era algo que hubieran visto antes. «¿Estás seguro de que no hubo una explosión?», me preguntó el detective a cargo, después de examinar los escombros. «Completamente seguro», respondí. «El patrón de destrucción sugiere una explosión, pero no hay evidencia de explosivos y nadie escuchó nada». «¿Enemigos de la familia? ¿Alguien que pudiera querer vandalizar específicamente esta tumba?». Era una pregunta válida. Don Crescencio había tenido muchos enemigos durante su vida, y era posible que alguien hubiera decidido vengarse de su memoria. «Es posible», admití, «pero no conozco a nadie que tuviera acceso a explosivos militares o industriales, que sería lo único que podría causar este tipo de destrucción». La policía documentó la escena, tomó fotografías y recogió muestras de los fragmentos para análisis, pero después de una investigación que duró varias semanas, no pudieron encontrar evidencia de actividad criminal. Los análisis de los fragmentos de granito revelaron algo extraordinario. La piedra había sido expuesta a temperaturas que excedían los 1000 grados centígrados, pero solo por una fracción de segundo. Era como si hubiera sido alcanzada por un rayo extremadamente poderoso, pero no había evidencia de actividad eléctrica en el área esa noche. «Es como si la piedra hubiera sido calentada instantáneamente desde adentro», me explicó el técnico del laboratorio cuando recibimos los resultados.
Nunca hemos visto un patrón de daño como este. Mientras la investigación policial continuaba, tuve que lidiar con la familia de don Crescencio, que exigía respuestas y compensación por la destrucción de su monumento costoso. ¿Cómo es posible que esto haya pasado?, me preguntó Roberto Ramírez, el hijo mayor de don Crescencio. Esa lápida debería haber durado siglos. Estamos investigando todas las posibilidades, le aseguré, pero hasta ahora no hemos encontrado evidencia de negligencia en la instalación o de actividad criminal. Entonces, ¿qué pasó? Era la pregunta que no podía responder. ¿Qué fuerza natural o artificial podría haber destruido una lápida masiva de granito sin dejar evidencia, sin hacer ruido, sin afectar nada más en el área? La familia decidió instalar una lápida de reemplazo, esta vez hecha de mármol de Carrara y con un diseño más simple. Supervisé personalmente la instalación, tomando precauciones adicionales para asegurar que la fundación fuera aún más sólida que la anterior. La nueva lápida fue instalada el 2 de noviembre, Día de los Muertos, en una ceremonia pequeña, con solo la familia inmediata presente. Esa noche decidí quedarme en el cementerio para vigilar personalmente la nueva instalación. Quería asegurarme de que si algo pasaba, habría un testigo confiable para documentar los eventos. Instalé una silla plegable a una distancia desde donde podía observar la tumba de don Crescencio y me preparé para una larga noche de vigilancia. Tenía una linterna potente, una cámara con capacidad de video y un termo de café para mantenerme despierto. Durante las primeras horas no pasó nada. El cementerio estaba tranquilo, iluminado solo por las pocas lámparas dispersas a lo largo de los senderos principales. La nueva lápida se veía sólida y estable bajo la luz de mi linterna, pero alrededor de las 2:30 de la mañana comencé a notar algo extraño. El aire alrededor de la tumba de don Crescencio comenzó a cambiar. No puedo describir el fenómeno de manera precisa, pero era como si el aire mismo se estuviera volviendo más denso, más pesado. Había una sensación de presión, como si hubiera una tormenta acercándose, pero el cielo estaba completamente despejado. También comencé a escuchar sonidos. No eran sonidos normales del cementerio nocturno, eran más como voces, voces múltiples, susurrando en un idioma que no podía entender, viniendo de la dirección de la tumba de don Crescencio. Encendí mi cámara y comencé a grabar, aunque no estaba seguro de que pudiera captar lo que estaba experimentando. Las voces se hicieron más intensas, más claras. Ahora podía distinguir que no era un idioma extranjero lo que estaban hablando. Era español, pero hablado por muchas personas al mismo tiempo, creando una cacofonía de palabras superpuestas que era difícil de interpretar. Gradualmente, pude comenzar a distinguir palabras individuales: justicia, venganza, pagar, sufrimiento, muerte. Era como si hubiera una multitud invisible congregada alrededor de la tumba de don Crescencio, exigiendo algo que no podía comprender completamente. Entonces vi algo que me heló la sangre. Figuras translúcidas comenzaron a aparecer alrededor de la tumba. No eran figuras completas, sino más como siluetas, sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Había docenas de ellas, todas dirigiéndose hacia la lápida nueva. Las figuras se acercaron a la lápida y comenzaron a tocarla, pero cuando sus manos translúcidas hacían contacto con el mármol, pude ver chispas, como si hubiera electricidad estática siendo liberada. La lápida comenzó a brillar con una luz tenue, y pude sentir calor irradiando desde ella, incluso desde la distancia donde estaba sentado. Las voces se hicieron más fuertes, más agresivas. Ahora podía entender claramente lo que estaban diciendo. Crescencio Ramírez, asesino de trabajadores, pagó sobornos para evadir justicia. Nuestras familias murieron por tu avaricia. No mereces descansar en paz. Era como si los espíritus de las personas que habían sido dañadas por don Crescencio durante su vida hubieran venido a rendir cuentas con él después de su muerte. El brillo de la lápida se intensificó, y el calor se volvió tan intenso que pude sentirlo desde donde estaba sentado a más de 20 metros de distancia. Las figuras translúcidas continuaron tocando la piedra, y con cada toque el mármol se volvía más brillante, más caliente. Entonces, sin advertencia, la lápida explotó.
fue exactamente como había pasado con la lápida anterior. Una explosión silenciosa que redujo el mármol a fragmentos que volaron en todas las direcciones, formando un círculo perfecto alrededor de la tumba. Pero esta vez fui testigo directo del proceso. Vi cómo las figuras espectrales literalmente calentaron la piedra hasta el punto de ruptura usando algún tipo de energía que emanaba de sus formas translúcidas. Cuando el humo se desvaneció, las figuras también desaparecieron, dejándome solo en el cementerio con los escombros de la segunda lápida destruida. Durante los días siguientes, traté de procesar lo que había presenciado. Había documentado el evento completo en video, pero cuando revisé la grabación, solo podía ver la lápida brillando y luego explotando. Las figuras espectrales no aparecían en la grabación, aunque las voces sí habían sido captadas por el audio. Llamé a Roberto Ramírez para informarle sobre la destrucción de la segunda lápida. ¿Otra vez?, preguntó, incrédulo. ¿Cómo es posible? Roberto, le dije, necesito preguntarle algo sobre su padre. ¿Es cierto que hubo trabajadores que murieron en sus fábricas? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Por qué pregunta eso?, dijo finalmente. Porque creo que esas muertes están relacionadas con lo que está pasando con las lápidas. Roberto accedió a reunirse conmigo para discutir la historia completa de su padre. Lo que me contó durante esa conversación explicó todo lo que había presenciado. Don Crescencio, según su hijo, había sido responsable de la muerte de al menos 15 trabajadores durante los años que había operado sus fábricas. Había cortado gastos en seguridad, había ignorado regulaciones de salud ocupacional y había presionado a inspectores gubernamentales para que pasaran por alto violaciones obvias. Mi padre sabía que estaba poniendo a las personas en peligro, admitió Roberto, pero las ganancias eran más importantes para él que las vidas humanas. ¿Y nunca enfrentó consecuencias legales serias? Siempre logró evadirlas, respondió Roberto con amargura. Tenía conexiones políticas, pagaba sobornos, contrataba a los mejores abogados. Las familias de las víctimas recibían compensaciones pequeñas y los casos se cerraban sin que él admitiera culpabilidad. ¿Cómo se sintió usted sobre eso? Me avergonzaba de mi padre, admitió Roberto, pero también dependía económicamente de él. Nunca tuve el coraje de confrontarlo directamente sobre lo que había hecho. La confesión de Roberto confirmó mis sospechas. Los espíritus que había visto destruyendo las lápidas eran las víctimas de don Crescencio, viniendo a reclamar la justicia que nunca habían recibido en vida. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Roberto. ¿Cómo podemos hacer que esto pare? Creo que los espíritus quieren reconocimiento, le dije. Quieren que la verdad sobre lo que hizo su padre sea conocida públicamente. ¿Está sugiriendo que haga una confesión pública sobre los crímenes de mi padre? Es la única manera que se me ocurre para satisfacer su necesidad de justicia. Roberto se resistió inicialmente a la idea. Hacer una confesión pública destruiría la reputación de la familia y potencialmente los expondrían a demandas legales de las familias de las víctimas. Pero después de que la tercera lápida, esta vez hecha de bronce macizo, también fue destruida de la misma manera, Roberto finalmente accedió a actuar. Organizó una conferencia de prensa donde confesó públicamente los crímenes de su padre. Leyó una lista de los 15 trabajadores que habían muerto debido a las condiciones inseguras en las fábricas de don Crescencio. Pidió perdón a sus familias en nombre de la familia Ramírez y anunció la creación de un fondo memorial para compensar a las familias sobrevivientes. Mi padre era un hombre que valoraba el dinero más que las vidas humanas, declaró Roberto ante las cámaras. Como su hijo asumo la responsabilidad de hacer lo que él nunca hizo, reconocer el daño que causó y compensar a aquellos que sufrieron por sus decisiones. La reacción pública fue intensa. Algunos elogiaron a Roberto por su coraje al admitir la verdad. Otros lo criticaron por haber guardado silencio durante tanto tiempo. Los medios cubrieron extensivamente la historia, especialmente cuando se filtraron detalles sobre las circunstancias misteriosas que habían llevado a la confesión. Pero lo más importante fue lo que pasó esa noche en el cementerio. Por primera vez desde la muerte de don Crescencio, la tumba permaneció tranquila durante toda la noche. No hubo voces, no hubo apariciones espectrales, no hubo destrucción misteriosa.
Decidimos instalar una cuarta lápida, esta vez con una inscripción diferente. En lugar de celebrar los logros empresariales de don Crescencio, la nueva lápida incluía una disculpa pública a las víctimas de sus decisiones y un reconocimiento de su responsabilidad en sus muertes. Esta lápida ha permanecido intacta durante los 2 meses que han pasado desde su instalación. Las voces han cesado, las apariciones han parado, y la tumba de don Crescencio finalmente parece estar en paz. Pero la experiencia ha cambiado fundamentalmente mi comprensión de mi trabajo y de lo que realmente significa la justicia. Durante 32 años, pensé que mi responsabilidad se limitaba a asegurar que los monumentos funerarios fueran instalados correctamente y mantuvieran su integridad estructural. Nunca había considerado que algunos muertos podrían no merecer el honor de un monumento permanente, o que las injusticias no resueltas pudieran manifestarse de maneras tan dramáticas después de la muerte. Ahora entiendo que mi trabajo tiene una dimensión moral que va más allá de las consideraciones técnicas. Cuando supervisó la instalación de un monumento, no solo estoy ayudando a una familia a honrar la memoria de su ser querido, también estoy participando en una declaración pública sobre el valor y el legado de la vida de esa persona. He comenzado a hacer preguntas diferentes cuando trabajo con familias para planear monumentos, no solo sobre diseño y materiales, sino sobre la vida completa de la persona fallecida, sobre si hay asuntos sin resolver, injusticias que necesitan ser abordadas, víctimas que necesitan ser reconocidas. Porque he aprendido que a veces, cuando enterramos a alguien a las 5 de la tarde y encontramos su lápida destruida a las 3 de la mañana, no es por vandalismo o accidente, es porque los muertos están tratando de decirnos algo importante sobre la justicia, sobre la responsabilidad y sobre la necesidad de enfrentar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Los monumentos funerarios están destinados a preservar la memoria de los muertos. Pero cuando esos muertos han vivido vidas que causaron sufrimiento injusto a otros, tal vez no merecen que sus memorias sean preservadas sin contexto. La lápida de don Crescencio ahora cuenta la historia completa, sus logros empresariales y sus crímenes, su éxito financiero y su fracaso moral. Es un monumento honesto a una vida compleja, y los espíritus de sus víctimas finalmente han encontrado la paz que buscaban. Mi trabajo como supervisor de monumentos funerarios ha evolucionado para incluir esta nueva comprensión. Ya no soy simplemente alguien que instala piedras sobre tumbas. Soy alguien que ayuda a asegurar que la verdad sea preservada junto con la memoria, que la justicia sea parte del legado y que los monumentos reflejen la realidad completa de las vidas que conmemoran. Cuando una lápida es destruida misteriosamente, ya no asumo automáticamente que es el resultado de fuerzas externas. Ahora considero la posibilidad de que sean los propios muertos, o los espíritus de aquellos que fueron dañados por ellos, exigiendo que la verdad sea contada antes de que puedan descansar en paz. Mi nombre es Venustiano Carrasco Delgado. Tengo 61 años, y he aprendido que mi trabajo no se trata solo de preservar memorias, sino de asegurar que esas memorias sean honestas, justas y completas. A veces, los muertos destruyen sus propios monumentos porque saben que no los merecen. Y cuando eso pasa, es nuestro trabajo como vivos asegurar que la verdad sea contada, que la justicia sea hecha, y que los monumentos que instalamos reflejen no solo lo que queremos recordar, sino lo que necesitamos recordar. Pero mi historia sobre don Crescencio no termina ahí. Los eventos que siguieron a la instalación de su cuarta lápida me enseñaron que el mundo de los muertos es mucho más complejo de lo que había imaginado y que la justicia post-mortem puede tomar formas que van más allá de la simple destrucción de monumentos. Aproximadamente un mes después de que la lápida honesta de don Crescencio fuera instalada, comencé a notar actividad inusual en otras partes del cementerio. Otros monumentos comenzaron a mostrar signos de deterioro acelerado. No destrucción súbita como había ocurrido con las lápidas de don Crescencio, sino un proceso gradual de desgaste que ocurría mucho más rápido de lo que debería haber sido posible. El primer caso fue el mausoleo de la familia Santamaría, una estructura elaborada de mármol blanco que había sido construida en 1987 para albergar los restos de don Ildefonso Santamaría,
un político que había ocupado varios cargos públicos durante las décadas de 1970 y 1980. El mausoleo había sido diseñado para resistir siglos, pero en cuestión de semanas comenzó a mostrar grietas, manchas y otros signos de deterioro que normalmente tomarían décadas en desarrollarse. El segundo caso fue el monumento de doña Esperanza Valdés, una mujer que había sido dueña de varias tiendas de abarrotes en la ciudad durante los años 1990. Su lápida de granito rojo comenzó a perder su pulido, desarrolló manchas oscuras que parecían extenderse desde adentro de la piedra, y los grabados se volvieron borrosos, como si hubieran sido erosionados por años de clima severo. Al principio, atribuí estos deterioros a defectos en los materiales o a condiciones ambientales inusuales. Pero cuando comencé a investigar los antecedentes de las personas cuyos monumentos estaban deteriorándose, descubrí un patrón perturbador. Don Ildefonso Santamaría había sido investigado múltiples veces por corrupción durante su carrera política. Nunca había sido condenado, pero había rumores persistentes de que había desviado fondos públicos destinados a programas sociales y había aceptado sobornos de contratistas. Doña Esperanza Valdés había sido acusada de explotar a trabajadores indocumentados en sus tiendas, pagándoles salarios por debajo del mínimo y amenazándolos con deportación si se quejaban de las condiciones laborales. Ambos habían evadido consecuencias legales serias durante sus vidas, y ambos habían muerto con reputaciones relativamente intactas en la comunidad. ¿Cree que lo que pasó con don Crescencio está extendiéndose?, me preguntó Roberto Ramírez cuando le conté sobre los nuevos deterioros. Es posible, admití. Es como si su confesión pública hubiera establecido un precedente, y ahora otros espíritus estén exigiendo el mismo tipo de justicia. Durante las siguientes semanas, el número de monumentos que mostraban deterioro acelerado creció exponencialmente. No eran casos aleatorios. Todos los afectados correspondían a personas que habían cometido injusticias durante sus vidas, pero que habían evadido responsabilidad pública o legal. También comencé a recibir visitas de familiares preocupados que habían notado los cambios en los monumentos de sus seres queridos. ¿Qué está pasando con la tumba de mi padre?, me preguntó María Elena Santamaría cuando vino a mi oficina. El mausoleo se está cayendo a pedazos y apenas tiene 37 años. Señora Santamaría, le dije cuidadosamente, he estado investigando estos deterioros y creo que están relacionados con asuntos sin resolver de las vidas de las personas enterradas. ¿Qué tipo de asuntos? ¿Su padre alguna vez le habló sobre las acusaciones de corrupción que enfrentó durante su carrera política? María Elena se puso pálida. Esas eran solo rumores, dijo rápidamente. Mi padre nunca fue condenado de nada. ¿Pero eran ciertos los rumores? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Mi padre hizo cosas, admitió finalmente. Cosas que no estaban bien. Pero era una época diferente. Todos los políticos hacían cosas similares. ¿Qué tipo de cosas? Aceptó dinero de contratistas a cambio de contratos públicos. Desvió fondos de programas de vivienda popular para sus propios proyectos. Usó su influencia para ayudar a empresarios amigos a evitar regulaciones. ¿Y las familias que fueron afectadas por estas decisiones recibieron algún tipo de compensación o reconocimiento? No, admitió María Elena. Mi padre siempre dijo que eso era simplemente cómo funcionaba el sistema. Era el mismo patrón que había visto con don Crescencio. Crímenes cometidos, víctimas ignoradas, consecuencias evadidas y ahora justicia post-mortem manifestándose a través del deterioro de monumentos funerarios. ¿Qué puedo hacer para detener el deterioro del mausoleo?, preguntó María Elena. Lo mismo que tuvo que hacer Roberto Ramírez, le dije. Reconocimiento público de lo que hizo su padre, disculpas a las víctimas y compensación cuando sea posible. Durante los siguientes meses, ayudé a varias familias a navegar este proceso de justicia restaurativa post-mortem. Algunas, como María Elena Santamaría, accedieron a hacer confesiones públicas y establecer fondos de compensación. Otras se negaron, insistiendo en que los rumores sobre sus familiares fallecidos eran falsos o exagerados. Los resultados fueron consistentes. Las familias que tomaron responsabilidad por las acciones de sus seres queridos
vieron que el deterioro de sus monumentos se detuvo e incluso se revirtió. Los monumentos que habían desarrollado grietas comenzaron a sanar. Las manchas desaparecieron. Los grabados se volvieron más claros. Pero las familias que se negaron a reconocer las injusticias cometidas por sus muertos vieron que el deterioro continuó hasta que los monumentos se volvieron completamente ilegibles o estructuralmente inseguros. El caso más dramático fue el de la familia Herrera, cuyos patriarcas habían operado una empresa de construcción que había estado involucrada en varios colapsos de edificios durante los años 1980 y 1990. Los colapsos habían resultado en múltiples muertes, pero la empresa había logrado evitar responsabilidad legal a través de sobornos y manipulación de evidencia. Cuando los monumentos de 3 generaciones de la familia Herrera comenzaron a deteriorarse simultáneamente, los descendientes se negaron rotundamente a admitir cualquier culpabilidad. Esos accidentes no fueron culpa de nuestra empresa, insistió el nieto del fundador cuando se acercó a mí buscando explicaciones. Fueron causados por terremotos, por materiales defectuosos de proveedores, por errores de otros contratistas. ¿Pero su empresa no cortó gastos en materiales de construcción? ¿No sobornó a inspectores para que aprobaran estructuras que sabían que eran inseguras? Esas son acusaciones sin fundamento, gritó. Mi familia ha contribuido enormemente al desarrollo de esta ciudad. Pero los monumentos contaban una historia diferente. Durante las siguientes semanas, no solo continuaron deteriorándose, sino que comenzaron a desarrollar grietas en patrones que parecían formar palabras. Asesinos, mentirosos, justicia. Era como si los propios monumentos estuvieran siendo utilizados por los espíritus de las víctimas para comunicar mensajes que no podían ser ignorados. Finalmente, la presión pública se volvió tan intensa que la familia Herrera no tuvo otra opción que hacer una confesión. Pero para entonces, los monumentos estaban tan dañados que tuvieron que ser completamente demolidos y reemplazados. Durante este proceso, desarrollé relaciones de trabajo con investigadores, periodistas y activistas de derechos humanos que me ayudaron a documentar las injusticias históricas que estaban siendo reveladas a través de estos fenómenos sobrenaturales. El doctor Samuel Gutiérrez, un historiador de la Universidad Autónoma de Puebla, comenzó a colaborar conmigo para investigar los antecedentes de las personas cuyos monumentos estaban siendo afectados. Es extraordinario, me dijo el doctor Gutiérrez después de varios meses de investigación. Es como si tuviéramos acceso a una forma completamente nueva de documentación histórica. Los muertos están literalmente contando sus propias historias y las historias de aquellos que los dañaron. También trabajé con la periodista investigativa Carmen Morales, que había estado escribiendo sobre corrupción histórica en Puebla durante años. Los fenómenos en el cementerio le proporcionaron nuevas pistas para investigaciones que había estado siguiendo durante décadas. Algunos de estos casos los había estado investigando durante años sin poder confirmar los detalles, me dijo Carmen. Pero las confesiones que han resultado de los deterioros de monumentos me han dado la evidencia que necesitaba para finalmente contar estas historias completamente. A través de estas colaboraciones, descubrimos que los fenómenos en nuestro cementerio no eran únicos. Comenzamos a recibir reportes de deterioros misteriosos de monumentos en cementerios por toda la región, todos siguiendo el mismo patrón. Monumentos de personas que habían cometido injusticias comenzaban a deteriorarse hasta que sus familias tomaran responsabilidad pública. Es como una epidemia de justicia, observó el doctor Gutiérrez, como si los muertos se hubieran organizado para finalmente reclamar la responsabilidad que se les debía. Pero tal vez el aspecto más extraordinario de toda esta experiencia ha sido el impacto positivo que ha tenido en la comunidad de los vivos. Las confesiones públicas y los fondos de compensación establecidos por las familias han proporcionado justicia y recursos a familias que habían estado sufriendo durante décadas. Trabajadores que habían sido explotados, familias de víctimas de accidentes industriales, comunidades que habían sido dañadas por corrupción política, todos finalmente recibieron reconocimiento y compensación.
También ha habido un cambio cultural significativo en cómo la comunidad ve la responsabilidad y la justicia. La idea de que las acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de la muerte ha hecho que las personas sean más cuidadosas sobre las decisiones éticas que toman en sus vidas. Mi padre me contó sobre lo que está pasando en el cementerio, me dijo un joven empresario que vino a preguntar sobre prácticas éticas en los negocios. No quiero que mis hijos tengan que avergonzarse de mi tumba después de que muera. Este tipo de conversaciones se han vuelto comunes. Personas que están vivas y que han cometido injusticias en el pasado han comenzado a venir a mí buscando consejo sobre cómo hacer restitución antes de que sea demasiado tarde. También he notado cambios en cómo las familias planean monumentos funerarios. Ya no se enfocan exclusivamente en celebrar los logros de sus seres queridos. Ahora quieren asegurar que los monumentos reflejen vidas completas, incluyendo errores y lecciones aprendidas. Queremos que la lápida de mi madre mencione su trabajo caritativo, me dijo una mujer que estaba planeando un monumento, pero también queremos que mencione cómo cambió su perspectiva después de darse cuenta de que algunas de sus decisiones empresariales habían dañado al medio ambiente. Es un enfoque más honesto y más saludable hacia la memoria y el legado. Mi propio trabajo ha evolucionado para incluir estos aspectos éticos. Ahora ofrezco servicios de consulta de legado, donde ayudo a las familias a evaluar las vidas completas de sus seres queridos y a crear monumentos que sean honestos, justos y completos. También he establecido relaciones con organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas que me ayudan a identificar casos donde se necesita justicia restaurativa. Pero tal vez lo más significativo es cómo esta experiencia ha cambiado mi propia perspectiva sobre la muerte y el propósito de la vida. Durante 32 años pensé que la muerte era un final. Ahora sé que es simplemente una transición a una forma diferente de existencia, donde la responsabilidad moral continúa siendo importante. También he aprendido que los vivos tienen responsabilidades hacia los muertos que van más allá de simplemente honrar sus memorias. Tenemos la responsabilidad de enfrentar las verdades incómodas sobre las personas que hemos perdido, de hacer justicia en su nombre cuando sea necesario y de asegurar que sus legados reflejen la realidad completa de sus vidas. El cementerio donde trabajo ya no es solo un lugar donde los muertos descansan. Es un lugar donde la justicia continúa desarrollándose, donde las verdades históricas son reveladas, donde las víctimas finalmente reciben reconocimiento. Cada monumento que supervisamos ahora es una oportunidad para participar en este proceso continuo de justicia y sanación. Cada lápida es una declaración no solo sobre la vida de la persona enterrada, sino sobre los valores de la comunidad que la recuerda. Los monumentos funerarios, he aprendido, no solo preservan memorias, también preservan lecciones. Y cuando esas lecciones incluyen reconocimiento de errores, responsabilidad por daños causados y compromiso con la justicia, los monumentos se convierten en herramientas para la sanación comunitaria y el crecimiento moral. Cuando una lápida es destruida misteriosamente a las 3 de la mañana, ya no es solo un problema técnico que necesita ser resuelto. Es una oportunidad para la verdad, para la justicia y para la sanación. Y cuando esa verdad es finalmente contada, cuando esa justicia es finalmente hecha, los monumentos que instalamos después son más que recordatorios de vidas pasadas. Son testimonios de la posibilidad de redención, de la importancia de la responsabilidad y del poder transformador de la verdad. Mi trabajo como supervisor de monumentos funerarios se ha convertido en algo mucho más significativo de lo que jamás había imaginado. Ya no solo instalo piedras sobre tumbas. Ayudo a las comunidades a enfrentar su pasado, a sanar heridas históricas y a construir un futuro más justo. Y cada día, cuando camino por el cementerio donde he trabajado durante más de 3 décadas, veo evidencia de que la justicia, aunque a veces tarde, eventualmente llega. Los monumentos que permanecen intactos cuentan historias de vidas vividas con integridad. Los monumentos que han sido reparados después de deterioro cuentan historias de familias que tuvieron el coraje de enfrentar verdades difíciles. Y los espacios donde alguna vez estuvieron monumentos destruidos cuentan historias de justicia finalmente servida.
Es un trabajo solemne, pero también es un trabajo lleno de esperanza. Porque he visto que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, nunca es demasiado tarde para reconocer errores, y nunca es demasiado tarde para trabajar hacia la justicia. Los muertos, he aprendido, pueden ser maestros poderosos para los vivos. Y cuando prestamos atención a sus lecciones, incluso cuando esas lecciones vienen en la forma de lápidas destruidas en la madrugada, podemos aprender cómo vivir vidas que honren tanto a aquellos que hemos perdido como a aquellos que podríamos dañar a través de nuestras propias decisiones. Esa es la verdadera lección de mi experiencia con la lápida de Don Crescencio y todos los casos que siguieron. No se trata solo de monumentos funerarios o fenómenos sobrenaturales. Se trata de responsabilidad, de justicia, de la interconexión entre las vidas de los vivos y los muertos, y de nuestro poder colectivo para sanar heridas que han persistido durante generaciones. Cuando enterramos a alguien a las 5 de la tarde y encontramos su lápida destruida a las 3 de la mañana, no es una tragedia, es una oportunidad. Una oportunidad para la verdad, para la justicia y para la sanación que beneficia tanto a los muertos como a los vivos. Y esa oportunidad, he aprendido, siempre vale la pena tomar.